En pleno festejo, una mujer quiso apartarse con su esposo para contarle una noticia feliz, pero él había desaparecido. Y cuando desde el despacho se escuchó su voz burlona, se quedó paralizada. Lo que oyó después la dejó helada. Bienvenidos, queridos oyentes. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan, y yo empiezo un nuevo relato. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Les deseo que disfruten de esta hora con nosotros. Carmen alisó el mantel blanco sobre la mesa y dio un paso atrás. Las copas de cristal brillaban bajo los rayos del sol de octubre, en los platos se lucían tapas caseras y cerdo asado. La mesa festiva lucía impecable. Hoy su suegra cumplía 60 años, los invitados llegarían en una hora, y Carmen estaba de un humor muy especial, no solo por la celebración, en el bolsillo de sus vaqueros tenía una prueba de embarazo, 2 líneas, las tan esperadas 2 líneas después de 3 años de intentos. Carmen sonrió y apoyó la mano en su vientre. Aún no se notaba nada, pero dentro de ella ya crecía el hijo que esperaba junto a Carlos, el bebé con el que tanto había soñado. 3 años de intentos, 3 años de esperanzas y decepciones. Cada mes Carmen compraba test en la farmacia y siempre veía una sola línea. Carlos consolaba a su esposa, la abrazaba y le decía que todo saldría bien. La joven pareja había ido junto a los médicos, se hicieron análisis, siguieron tratamientos. Y ayer por la mañana, Carmen sintió una extraña náusea. Su corazón dio un vuelco por la sospecha. Corrió a la farmacia, hizo la prueba y vio las 2 ansiadas líneas. Hoy le contaría la feliz noticia a su esposo. La joven se imaginaba cómo se iluminarían los ojos de Carlos, cómo él la alzaría en brazos y girarían por la habitación, riendo y llorando de felicidad. «Carmen, ¿dónde estás?», se oyó la voz de Carlos desde la entrada. «Aquí, en la cocina», respondió Carmen con alegría. Carlos apareció en el umbral, un hombre alto, de buena figura, con una camisa nueva color azul marino. En 5 años de matrimonio, Carlos casi no había cambiado, solo unas arruguitas cerca de los ojos, apenas visibles, que le daban un aire más varonil. ¡Qué maravilla!, exclamó Carlos admirado. Observó la mesa con la mirada. «A mamá le va a encantar». Carmen se acercó a su esposo y le arregló el cuello de la camisa. Carlos olía a su perfume habitual y a frescura, ese aroma siempre calmaba a Carmen, la hacía sentir feliz. «Oye, cuando se vayan los invitados, ¿hablamos?», dijo Carmen en voz baja. «Tengo una noticia». «¿Qué noticia?», preguntó Carlos con interés, mirándola con atención. «Buena», respondió Carmen con una sonrisa enigmática. «Muy buena, pero te la contaré luego, cuando estemos solos». «¡Qué intriga!», dijo Carlos sonriendo. Le dio un beso en la frente. «Está bien, espero con ansias». El timbre interrumpió la conversación. Los primeros en llegar fueron los padres de Carlos. Dolores, la cumpleañera, se comportaba con la dignidad de una reina, su cabello gris estaba recogido en un peinado elegante y el traje azul oscuro le sentaba de maravilla. «Carmen, querida», dijo Dolores con calidez, abrazando a su nuera. «¿Cuánto te has esmerado? Todo se ve simplemente espectacular». El padre de Carlos, Rafael, asintió en silencio a Carmen. Rafael siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero amable. El suegro trajo un ramo de crisantemos blancos y una buena botella de Jerez. Poco después empezaron a llegar los demás invitados, la hermana de Carlos, Isabel, con su esposo y sus hijos, antiguas compañeras de trabajo de Dolores, vecinos del edificio. Isabel era 3 años menor que Carlos. Mujer enérgica de cabello corto, trabajaba como contadora en una empresa comercial. Su esposo, Miguel, era mecánico en una fábrica. Tenían 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5. «¡Ay, Carmen, qué mesa!», exclamó Isabel con admiración. «Eres toda una anfitriona». «Gracias», respondió Carmen con modestia. «Lo hice con cariño para mamá».
Las compañeras de trabajo de la suegra eran mujeres jubiladas, todas habían trabajado con Dolores en la escuela. Dolores enseñaba lengua y literatura españolas y sus colegas la recordaban como la maestra más estricta del colegio. Dolores, qué maravilla, decía una de ellas. Que no era tan buena han criado. Yo no la crié, corrigió Dolores con una sonrisa. Carmen ya era maravillosa. Carmen iba de la cocina al salón, sirviendo aperitivos, repartiendo sangría, cuidando que todos tuvieran algo en el plato. A Carmen le encantaba recibir invitados, le gustaba crear una atmósfera cálida y acogedora. En la mesa había tapas tradicionales, croquetas de jamón, tortilla de patatas, paella de mariscos, queso manchego con membrillo. Carmen había preparado todo eso desde la mañana. El plato principal era carne al horno, cerdo con ajo y especias, patatas asadas con romero y un pisto de berenjena y pimientos. Carlos entretenía a los invitados con chistes, contaba anécdotas sobre un viaje de trabajo a una ciudad vecina y ayudaba a su padre a abrir el Jerez. Como siempre, Carlos era el alma de la fiesta. Hace poco estuve de viaje por trabajo, contaba Carlos alegremente. Llego al hotel y me pasa una cosa rarísima. Los invitados escuchaban con atención. Carlos sabía contar historias, lo hacía con gracia y mucho humor. Entro a la habitación y ya hay alguien viviendo allí. Continuó Carlos con una sonrisa. Un tipo en calzoncillos corre por la habitación, gritando que esa era su habitación. Los invitados se reían y Carlos imitaba al huésped enfadado, mostrando cómo agitaba los brazos. En ese momento, desde el cuarto de los niños, se escuchó el llanto de un niño. El hijo de Isabel había derramado sangría sobre su camisa nueva. ¡Ay! ¿Qué has hecho? Se alarmó Isabel. Carmen, ¿dónde tienes una toalla? Ahora te traigo una, respondió Carmen, corriendo al baño. No pasa nada, la tranquilizó la suegra. Los niños son así. Nuestro Carlos es un encanto, decía una de las amigas de la suegra. Guapo, inteligente y muy trabajador. Carmen, has tenido suerte con tu esposo. Sí, lo sé, respondió Carmen con una sonrisa cálida. Mucha suerte. Ella realmente lo creía así. Carlos era el esposo ideal, atento, cariñoso, trabajador. Ganaba bien en una empresa de construcción, no bebía, no salía de fiesta, ayudaba en casa y deseaba tener hijos con la misma intensidad que Carmen. A las 3 de la tarde, la mesa ya estaba medio vacía. Los invitados se habían dispersado por el salón con tazas de café, los niños jugaban en la habitación infantil, y los adultos conversaban sobre el trabajo, el clima y los precios en las tiendas. Los pagos de comunidad se han vuelto una locura. Se quejaba una de las antiguas compañeras de trabajo. Por un piso de 2 habitaciones se paga como por uno de 3. Y los productos en el supermercado, suspiraba otra. El jamón cuesta más que el oro. ¿Y qué me dicen de la gasolina? Intervino una vecina. En un mes ha subido 20 céntimos. Carmen escuchaba las conversaciones solo a medias, sus pensamientos estaban en otra parte, en el test de embarazo en su bolsillo, en el futuro bebé, en la feliz noticia que iba a darle a su esposo. Se escabulló discretamente al baño, sacó la prueba del bolsillo y la miró una vez más, 2 líneas claras, sin lugar a dudas. Carmen imaginó cómo se lo contaría a Carlos, cómo se alegraría él, cómo los dos empezarían a planear el cuarto del bebé, a elegir el nombre, a comprar el carrito y la cuna. Si era niño, lo llamarían Diego, si niña, Sofía. Carmen y Carlos habían elegido esos nombres un año atrás, soñaban y planeaban el futuro. La habitación del bebé ya estaba lista, por ahora tenía un sofá cama para los invitados, pero era fácil de quitar para colocar una cuna, una mesa para cambiar pañales y un armario para la ropa del bebé. Carmen apretó la prueba contra su pecho y cerró los ojos, una felicidad inmensa la invadía. Por fin su familia estaría completa. Desde el salón se oyó una carcajada, alguien contaba una historia graciosa.
Carmen guardó la prueba de nuevo en el bolsillo y regresó con los invitados. ¿Y dónde está nuestro Carlos?, preguntó Dolores con preocupación. No se le ve por ningún lado. Carmen miró a su alrededor. Efectivamente, su esposo no estaba. Pasó por la cocina, miró al balcón, nada. ¿Habrá ido al despacho?, sugirió Isabel con lógica. Allí tiene papeles del trabajo, seguro que era algo urgente. Trabajando incluso en fin de semana, negó Dolores con la cabeza, en tono de reproche. Carmen, cuida a tu marido, que va a acabar agotado. Claro, mamá, asintió Carmen obedientemente. Se dirigió al despacho. La puerta estaba entornada, y desde dentro se escuchaba la voz apagada de Carlos. Hablaba por teléfono. Carmen pensó en llamar a la puerta, pero algo la detuvo. La entonación de su esposo era extraña, demasiado suave, casi un susurro. Sé que estás cansada de esperar, decía Carlos en voz baja, pero ahora no puedo, está la casa llena de invitados. Carmen se quedó inmóvil frente a la puerta. ¿Con quién hablaba su esposo? ¿De qué? No puedo irme ahora, continuaba Carlos con tono culpable. Es el cumpleaños de mi madre, ¿cómo voy a hacer eso? Carmen sintió como el corazón le latía con más fuerza. La voz de Carlos sonaba como si se estuviera disculpando. ¿Ante quién? Oye, ¿y qué se supone que haga ahora con Carmen? Carlos soltó de pronto una risa sarcástica y desagradable. Ella cree en nuestra relación como una tonta, hace planes a futuro. Carmen se apartó de la puerta como si la hubieran empujado. La sangre le abandonó el rostro, un zumbido le llenó los oídos. Carlos había dicho su nombre con un tono de desprecio. Sí, ya sé que estoy harto, continuó Carlos con indiferencia. Yo también estoy cansado de este jueguito de familia feliz, pero aguanta un poco más, pronto todo se resolverá. Carmen aspiró aire con un jadeo tembloroso, las piernas le temblaban, apenas podía mantenerse en pie. No, ella no sospecha nada, se reía Carlos con desprecio. Es tan ingenua. Se cree que la amo. ¿Puedes creerlo? Con 28 años y tan ilusa. Cada palabra golpeaba como martillazos. Carmen se tapó la boca con la mano para no gritar. Claro que te amo a ti. La voz de Carlos se volvió suave. Solo a ti. Ya veremos qué hacer con Carmen. Tal vez simplemente me vaya de casa y le diga que ya no siento lo mismo. Vamos, no te pongas así, decía Carlos en tono tranquilizador. En 1 o 2 meses todo se termina. Buscaré una excusa para el divorcio, diré que no somos compatibles. Carmen se dio la vuelta y corrió hacia el dormitorio. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Se dejó caer sobre la cama y se cubrió la cabeza con las manos. No podía ser cierto. Era un malentendido. Carlos no podía haber dicho eso de ella. Pero era su voz, su tono, esa risa burlona inconfundible. 5 años de matrimonio, 5 años de amor, de cuidados, de planes. ¿Todo había sido una mentira? Carmen sacó del bolsillo la prueba de embarazo, las 2 rayas la miraban con crueldad. ¿Cómo iba a contarle ahora? ¿Cómo mirarlo a los ojos? Desde el salón seguía la fiesta, voces, risas, el tintinear de los platos, la vida seguía, mientras el mundo de Carmen se derrumbaba. Recordó la primera vez que vio a Carlos. Trabajaban en la misma empresa de construcción, pero en departamentos diferentes. Se conocieron en la cafetería de la oficina. Carlos se sentó en su mesa cuando ya no quedaban sitios libres. En ese momento, Carmen lo vio como un príncipe de cuento, guapo, inteligente, encantador. La cortejaba con flores, la llevaba al teatro, a los museos, hablaba de amor. Medio año después le pidió matrimonio. La boda fue modesta, pero muy emotiva. Carmen creía que se casaba con el mejor hombre del mundo, y ahora resultaba que durante todos esos años había vivido con un extraño. Carlos había fingido ser un esposo amoroso,
cuando en realidad le daba asco estar con ella. «Carmen, ¿dónde estás?», se oyó la voz de su suegra desde el pasillo. Carmen escondió rápido la prueba y se secó los ojos. Tenía que recomponerse, no dejar que los invitados notaran nada. «Ya voy», gritó con fuerza. Se levantó, se acercó al espejo, el rostro pálido, los ojos rojos. Se echó agua fría en la cara desde la jarra de la mesita, se pellizcó las mejillas para darles color. En el pasillo se cruzó con Carlos. Él salía del despacho con el teléfono en la mano. Al verla, Carlos le sonrió ampliamente. «Ah, aquí estás», dijo Carlos con alegría, abrazando a Carmen por la cintura. «Te eché de menos». Carmen apenas logró contenerse para no apartarse, el contacto de su esposo ahora le parecía falso, su sonrisa forzada. «¿Estabas trabajando?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Sí, era un cliente», respondió Carlos con desgana. «Algo urgente del proyecto. Perdona que me distrajera de la fiesta». Carlos no parpadeó siquiera, mintió con tanta naturalidad como si respirara. «No pasa nada», dijo Carmen en voz baja, desviando la mirada. «Suele pasar». La joven pareja volvió con los invitados. Carlos se integró enseguida en la conversación, bromeaba, reía, actuaba como el encantador anfitrión de siempre. Carmen servía comida de manera mecánica, recogía la mesa, respondía a preguntas. Por dentro gritaba de dolor, pero por fuera sonreía e interpretaba el papel de esposa feliz. «Carmen, querida, estás tan pálida», observó con preocupación una de las invitadas. «¿Estás cansada? Has estado todo el día de pie». «Un poco», admitió, «pero no es nada grave». «Nuestra Carmen es una trabajadora incansable», dijo Dolores con orgullo, acariciando a su nuera en la cabeza. «Siempre se esfuerza por la familia». «¿Verdad, Carlos?». «Por supuesto», respondió Carlos con una sonrisa. Abrazó a su esposa por los hombros. «Tengo a la mejor esposa del mundo». Carmen sintió cómo se le revolvía el estómago, cada palabra de Carlos le sonaba ahora como una burla. Los invitados comenzaron a marcharse hacia las 8 de la tarde. Dolores estaba encantada con la celebración. Agradeció la comida, el cariño y la calidez de la velada. «Gracias, hijos», dijo emocionada la cumpleañera, abrazando a Carmen y a Carlos. Hacía mucho que no tenía un cumpleaños tan bonito. «Nos esforzamos, mamá», respondió Carlos con una sonrisa. «Lo más importante es que te haya gustado». Los últimos invitados se marcharon a las 8:30. Carmen y Carlos se quedaron solos en el piso, lleno de platos sucios y restos de la fiesta. «¿Cansada?», preguntó Carlos mientras se quitaba la camisa. «Sí, mucho», respondió Carmen en voz baja y comenzó a recoger platos de la mesa. «Déjalo, mañana lo limpiamos», dijo Carlos despreocupadamente. Se acercó por detrás y la abrazó. «Mejor dime, ¿cuál era esa noticia?». «Estuve todo el día pensando en eso». Carmen se quedó inmóvil con el plato en las manos. ¿Cómo contarle ahora lo del embarazo, después de lo que había oído? ¿Cómo fingir felicidad? «Sabes, mejor mañana», dijo con cautela. Se apartó de su esposo. «Hoy estoy muy cansada, me duele la cabeza». «Pero si tú misma dijiste que era una buena noticia», Carlos parecía decepcionado. «¿De verdad no puedes contarla?». «Mañana, de verdad», respondió Carmen con cansancio, dándole la espalda mientras se dirigía al fregadero. «Hoy no puedo pensar con claridad». Carlos se encogió de hombros y se fue al dormitorio. Carmen lo oyó cepillarse los dientes, ducharse, acostarse en la cama. Ella se quedó largo rato en la cocina, lavando los platos automáticamente. El agua tibia corría por las vajillas, arrastrando los restos de la cena festiva, igual que se desvanecían las ilusiones de Carmen sobre su matrimonio feliz. En su cabeza resonaban las palabras de Carlos:
Carmen cree como una tonta, el juego de la familia feliz. ¿Quién era esa mujer con la que hablaba? ¿Cuánto tiempo llevaba eso ocurriendo? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Carmen se secó las manos y caminó lentamente hacia el dormitorio. Carlos ya dormía, de espaldas a ella. Su respiración era tranquila y regular. Al parecer, su conciencia no lo molestaba. Carmen se acostó a su lado y cerró los ojos, pero el sueño no venía. Su mente bullía de pensamientos, planes, dudas. Mañana tendría que aclarar todo, entender qué estaba pasando en su familia y decidir cómo seguir adelante. Por ahora, en el bolsillo, seguía el test de embarazo con 2 líneas, una pequeña vida que no tenía la culpa de nada y que merecía una respuesta honesta sobre el futuro que la esperaba. Carmen apoyó la mano sobre su vientre, allí, bajo el corazón, crecía una nueva vida, un hijo que debía ser una alegría, y que ahora se sentía como otro problema en un mundo que se desmoronaba. No durmió en toda la noche, los ojos se le cerraban del cansancio, pero el sueño no llegaba. Las frases de Carlos se repetían en su mente: Carmen cree como una tonta, el juego de la familia feliz. Cada palabra dolía como una herida. Cuando oyó cerrarse la puerta de entrada, comprendió que Carlos ya se había ido. Miró el reloj, las 7:30 de la mañana. Demasiado temprano, incluso para un domingo. ¿Carlos? Llamó en voz baja, aunque ya sabía que no habría respuesta. Silencio. Carmen se levantó de la cama con las piernas temblorosas. Le daba vueltas la cabeza por no haber dormido. Se acercó a la ventana y miró al patio. No había nadie, solo el conserje barriendo las hojas caídas con una escoba de metal. El chirrido contra el asfalto le desgarró los oídos. Fue al baño y se miró al espejo. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos, el cabello revuelto. Se echó agua fría en la cara para borrar los rastros de una noche sin dormir, pero su reflejo lo decía todo. Así se ve una mujer cuya vida se derrumbó en una sola noche. Carmen se lavó, se peinó, se puso la bata. Tenía que recomponerse al menos por fuera. En la cocina preparó un café fuerte, le temblaban tanto las manos que la taza tintineó contra el platillo. Se sentó a la mesa y envolvió la taza con las palmas, buscando calor. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Por qué se había ido tan temprano? ¿A ver a esa mujer con la que hablaba por teléfono? Sacó del bolsillo de la bata el test de embarazo, las 2 líneas seguían allí, nítidas. Ayer eran motivo de felicidad, un sueño cumplido, hoy, una catástrofe. ¿Cómo decirle a un hombre que piensa que su esposa es una tonta, que solo finge ser un marido feliz, que va a marcharse, que va a ser padre? Carmen imaginó su reacción, primero, sorpresa, luego, irritación. ¡Qué inoportuno! ¿Por qué tenías que quedarte embarazada ahora? Aquellos pensamientos le revolvieron el estómago. La joven apoyó la mano en su vientre, allí, bajo su corazón, crecía una nueva vida. Un bebé que no tenía la culpa de nada. El sonido de llaves en la cerradura hizo que Carmen diera un respingo. Rápidamente escondió la prueba y dio un sorbo al café. Tenía que actuar, igual que Carlos actuaba. «Buenos días, mi sol», dijo Carlos alegremente al entrar en la cocina. Llevaba un chándal, la cara enrojecida por el frío, el cabello húmedo por el sudor. Carlos parecía lleno de energía y feliz. «¿Dónde estabas?», preguntó Carmen con cautela, procurando no mostrar sus sospechas. «Salí a correr», respondió Carlos con naturalidad. «Quise moverme un poco después del banquete de ayer. Tenía la cabeza pesada». Carlos se inclinó y besó a su esposa en la frente. Carmen percibió el olor de sudor mezclado con el perfume masculino. Antes ese aroma la calmaba, ahora le parecía ajeno. «¿Dormiste bien?», preguntó Carlos con tono cariñoso, sentándose frente a ella. «Normal», mintió Carmen, apartando la mirada. En realidad, había estado dando vueltas toda la noche, pensando en aquella conversación que escuchó,
intentando entender qué estaba pasando en su familia. ¿Cuándo había empezado todo eso? ¿Cuánto tiempo llevaba Carlos engañándola? Estás un poco pálida, observó Carlos con leve preocupación. ¿No estarás enfermando? Solo estoy cansada por lo de ayer, respondió Carmen rápidamente. Hubo muchos invitados. Claro, asintió Carlos con comprensión. Te esforzaste mucho por mamá. Muy bien hecho. Las palabras sonaban sinceras, pero Carmen ya percibía la falsedad en cada frase de su marido. ¿Te preparo el desayuno?, preguntó ella, levantándose de la mesa. Por supuesto, respondió Carlos con una sonrisa. Voy a darme una ducha y desayunamos. Después de correr, tengo un hambre feroz. Carlos se fue al baño. Carmen escuchaba el agua, el zumbido de la afeitadora, los tarareos bajo la ducha. Todo como siempre, como si la conversación de ayer no hubiera existido, como si la vida no se hubiera roto. Carmen puso la sartén al fuego, sacó los huevos de la nevera. Las manos seguían temblándole. Tuvo que respirar hondo varias veces para calmarse. ¿Y si había oído mal? ¿Y si Carlos no hablaba de ella? ¿Y si todo fue solo una pesadilla? Pero no, su voz había sido clara y había dicho su nombre, Carmen, el juego de la familia feliz. No, era real. Una verdad amarga y dolorosa. Huele delicioso. Carlos volvió a la cocina fresco y animado. Carmen colocó el plato con huevos frente a él, se sentó enfrente e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Gracias, mi amor, dijo Carlos con calidez. Eres la mejor esposa del mundo. Las mismas palabras que dijo ayer ante los invitados, pero ahora Carmen notaba cuán vacías y falsas sonaban. Carlos, empezó Carmen con cautela, armándose de valor, ayer estabas hablando por teléfono en el despacho. Carlos levantó la vista del plato. Por un instante, una chispa de precaución cruzó su rostro, apenas perceptible, pero Carmen la notó. ¿Hablando?, repitió Carlos con indiferencia. Ah, sí. Era un cliente. Problemas con un proyecto. ¿En domingo?, preguntó Carmen con fingida sorpresa, intentando atraparlo en la mentira. La construcción no entiende de fines de semana, respondió Carlos con un encogimiento de hombros. Ya lo sabes, el dinero nunca duerme. Carmen asintió, pero algo no la dejaba tranquila, la entonación no era la de siempre, Carlos respondía demasiado rápido. ¿Y quién llamó?, preguntó como al pasar. ¿Ese cliente de la provincia? Sí, ese mismo, contestó Carlos enseguida. Problemas con el suministro de materiales, los plazos están justos. Carlos se levantó de la mesa y besó a su esposa en la coronilla. Era un gesto habitual, pero ahora le pareció mecánico. ¿Qué te parece si damos un paseo hoy?, sugirió Carlos con una sonrisa. Hace buen tiempo, podemos ir al parque a tomar un poco de aire fresco. Vale, aceptó Carmen. Aunque tenía el alma encogida, una inquietud creciente se apoderaba de ella. Carlos respondía con demasiada seguridad, como si ya tuviera todo preparado. En el parque había mucha gente, familias con niños en bicicleta, parejas jóvenes tomándose fotos entre las hojas doradas, ancianos sentados en los bancos alimentando palomas. Carmen y Carlos caminaban por la alameda tomados de la mano, desde fuera parecían una pareja feliz, pero Carmen sentía falsedad en cada gesto. «Qué bonito está todo», dijo mirando las hojas doradas de los plátanos. «Sí, el otoño es precioso», respondió Carlos distraído. Pasó una pareja joven con un cochecito. Carmen no pudo evitar seguir con la mirada al bebé, mejillas rosadas, ojos azules, manitas regordetas. Los padres lo miraban con tanto amor, con tanta ternura. ¿Y qué sería de su bebé? ¿Carlos lo querría, si planeaba irse? ¿O diría que no era el momento? Carlos, dijo Carmen en voz baja, reuniendo valor. Tengo algo que contarte. ¿Recuerdas que quería hablar contigo?
Carlos se detuvo y la miró con atención. En su rostro había curiosidad, pero también cierta lejanía. Claro, respondió con calma. Dime, ¿qué noticia es? Carmen abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Cómo hablar de embarazo después de lo de ayer? ¿Cómo compartir una alegría con alguien que piensa que eres una tonta? Empezó, pero se quedó en silencio, la determinación se desvaneció. ¿Qué te pasa?, preguntó Carlos con preocupación. Estás rara desde la mañana, pálida, callada. Es solo cansancio, mintió Carmen débilmente. Ayer fue un día intenso, muchas emociones. Entonces cuéntamelo en casa, dijo Carlos con comprensión. Cuando descanses, las noticias seguirán ahí. Unos niños pasaron corriendo con globos, riendo y gritando de felicidad. Carmen lo siguió con la mirada, con tristeza. Volvieron a casa para el almuerzo. Carlos encendió la televisión en el salón, mientras Carmen fue a la cocina a preparar algo de comer. En la nevera quedaban restos de la comida de ayer, tortilla en un tupper, un trozo de cerdo envuelto en papel de aluminio. Carmen calentó gazpacho y cortó pan. Cada movimiento le costaba, la cabeza le daba vueltas por la falta de sueño, y tenía un nudo desagradable en el estómago. La comida está lista, llamó Carmen, intentando sonar animada. Carlos entró a la cocina, se sentó a la mesa, probó la sopa y asintió con aprobación. Está rica, la elogió sinceramente. Cocinas mejor que nadie. Carmen intentó sonreír, pero sentía un peso tan grande en el alma que no lo logró. Carlos se armó de valor una vez más. Esa llamada de ayer, hablaste bastante rato. No mucho, respondió Carlos con calma. Unos 15, tal vez 20 minutos. ¿Y de qué hablaron?, preguntó Carmen, atenta a su reacción. Carlos alzó una ceja y la miró con sorpresa, incluso con una leve irritación. De trabajo, dijo lentamente. ¿Por qué te interesa? Antes no solías preguntar por mis llamadas laborales. Solo por curiosidad, respondió Carmen rápidamente, asustada de parecer sospechosa. No es común que llamen en domingo. Negocios, Carmen, dijo Carlos con tono aleccionador. El dinero no duerme, los clientes no conocen los fines de semana. Después de comer, Carlos se tumbó en el sofá, encendió un partido de fútbol, y Carmen volvió a la cocina a limpiar, sumida en pensamientos oscuros. En el fregadero se amontonaba una montaña de platos sucios de la fiesta, platos, tazas, copas. Carmen los lavaba uno por uno, meticulosamente, cada objeto le recordaba el día anterior, el momento en que su mundo empezó a desmoronarse, las palabras que lo cambiaron todo. Sacó el teléfono, buscó el número de su mejor amiga, Paola. Le temblaban los dedos al marcar. Paola, soy yo, dijo Carmen en voz baja, para que Carlos no la oyera. Carmen, respondió Paola con alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la fiesta con tu suegra? Paola, necesito verte, dijo Carmen con seriedad. Urgente. ¿Qué pasa? La voz de Paola cambió, se volvió preocupada. Hablas raro, tu voz suena rota. ¿Podemos vernos mañana?, suplicó Carmen. En nuestro café, junto a la fuente. Claro, aceptó Paola sin dudar. ¿A la hora de siempre? ¿A las 11? Sí, a las 11, confirmó Carmen con alivio. Carmen, me estás asustando, dijo Paola preocupada. ¿Qué está pasando? Es por Carlos. Mañana te cuento, respondió la joven, conteniendo las lágrimas. No puedo hablar ahora. Carmen colgó. En el salón, los comentaristas gritaban, Carlos le vociferaba algo a su equipo favorito. Todo parecía como siempre, un domingo cualquiera. Pero ella sentía que su vida había cambiado para siempre. Por la noche, Carlos propuso ver una película, una comedia. Carmen aceptó,
aunque no tenía el menor deseo de reír. Se acomodaron en el sofá, Carlos la abrazó. Carmen se apoyó en su marido, intentando sentir el mismo calor de antes, pero el contacto le parecía ajeno, el abrazo falso, como si un desconocido fingiera ser su esposo. ¿Quieres café?, preguntó ella, incapaz de soportar la cercanía por más tiempo. Sí, por favor, pidió Carlos sin apartar la vista de la pantalla. Con galletas. Carmen fue a la cocina, puso la cafetera y sacó las tazas del armario. Sobre la mesa estaba el teléfono de Carlos, lo había olvidado allí después de comer. Carmen miró hacia el salón, se oían risas del televisor, sonidos de la película. El corazón le empezó a latir con fuerza. Tomó el móvil, el pulso se le aceleraba por los nervios. La pantalla estaba bloqueada, pero Carmen conocía la contraseña, la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Tecleó los números con dedos temblorosos. El teléfono se desbloqueó. En los mensajes había varios chats, compañeros de trabajo, amigos, padres, y uno sin nombre, solo un número de teléfono. Carmen abrió esa conversación con el corazón en un puño. El último mensaje era de ayer, a las 7 de la tarde, en plena celebración. ¿Cuándo le dirás la verdad? Estoy cansada de esperar. A Carmen se le heló la sangre. Era un mensaje escrito por una mujer y en el momento en que ella estaba preparando la mesa para los invitados. La respuesta de Carlos. Aguanta un poco más, pronto se resolverá todo. Estoy cansado de esconderme, quiero estar contigo sin secretos. Te entiendo, pero ahora no es el momento, hay demasiada gente en casa. ¿Y cuándo será el momento adecuado? En 1 o 2 meses buscaré un motivo para el divorcio. ¿Y qué le dirás a tu esposa? Que no somos compatibles, que se acabó el amor. ¿Y si no acepta? Aceptará, ¿qué otra opción tiene? Carmen es blanda, sufrirá en silencio. Carmen subió en la conversación. Llevaban escribiéndose desde hacía meses, desde la primavera. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos? Mañana sin falta, después del trabajo. ¿Y tu esposa? ¿No sospecha nada? ¿Carmen? No, es ingenua, no se da cuenta de nada. Me incomoda mentirle. ¿Para qué tenerle lástima? De todos modos, pronto terminaremos. ¿No la amas? Es solo costumbre, nada más. La rutina te atrapa. La cafetera hizo su sonido final. Carmen dio un respingo y guardó el teléfono apresuradamente en su sitio. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las tazas, le zumbaba la cabeza y veía manchas negras frente a los ojos. Entonces era verdad. Carlos tenía otra. Iba a dejarla. Y la consideraba una ingenua estúpida. Carmen. ¿Dónde está el café? Gritó Carlos desde el salón, impaciente. Ya va, respondió ella, esforzándose por que no le temblara la voz. Sirvió el café con manos temblorosas, colocó las tazas en una bandeja y las llevó al salón. Gracias, cariño, dijo Carlos al tomar la taza sin mirarla. Carmen se sentó a su lado, fingiendo ver la película. En la pantalla ocurría algo cómico, el público se reía. Pero en su cabeza no dejaban de dar vueltas las mismas preguntas. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde la conoce Carlos? ¿Desde cuándo dura esto? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora? No estás mirando, dijo Carlos, lanzándole una ojeada. ¿No te gusta la película? Sí, está bien, mintió Carmen automáticamente. Solo pensaba en mis cosas. ¿En qué piensas? Preguntó Carlos con ternura, acariciándole la mano. En que mi marido es un mentiroso y un infiel, pensó ella con amargura. En que estoy embarazada de un hombre que me desprecia. En que toda mi vida es una mentira. En el trabajo, dijo Carmen en voz baja. Mañana va a ser un día duro. No te preocupes, respondió Carlos con tono tranquilizador.
Todo saldrá bien. A Carmen casi le dieron ganas de soltar una risa amarga. ¿Todo estará bien cuando tu vida entera se derrumba? ¿Cuándo llevas dentro de ti a un hijo que su propio padre no quiere? La película terminó a las 10:30. Carlos se estiró y bostezó. Es hora de dormir, dijo apagando el televisor. Mañana hay que madrugar. Fueron al dormitorio. Carlos se cepilló los dientes y se metió en la cama. Carmen se quedó largo rato en el baño, mirando su reflejo en el espejo, rostro pálido, ojos enrojecidos por las lágrimas. Así es como se ve una esposa traicionada. Carmen se acostó junto a su marido. Carlos ya dormía, de espaldas a ella. Buenas noches, amor, murmuró Carlos somnoliento, como siempre. Buenas noches, respondió Carmen en voz apenas audible. Pero el sueño no llegó. Permaneció con los ojos abiertos, escuchando la respiración regular de su esposo. A su lado dormía el hombre al que había amado durante 5 años, en quien confiaba ciegamente, con quien se había casado soñando con la felicidad. Y ahora resultaba que ese hombre era un extraño, que durante años había vivido una mentira hermosa. Puso una mano sobre su vientre, allí dentro crecía un hijo, fruto de un amor que nunca existió. ¿Qué diría Carlos cuando se enterara del embarazo? ¿Se alegraría o sería solo otro obstáculo en sus planes para marcharse? Carmen cerró los ojos. Mañana hablaría con Paola, le contaría todo, le pediría consejo. Pero por ahora tenía que seguir actuando, seguir fingiendo ser la esposa feliz, como Carlos fingía ser el marido perfecto. Solo que ahora Carmen conocía la verdad. Y eso lo cambiaba todo. Afuera sonaba la ciudad dormida, coches que pasaban de vez en cuando, un perro ladrando a lo lejos. La vida seguía su curso. En el dormitorio yacían 2 personas, marido y mujer, cada uno con sus propios secretos, cada uno con su verdad. Y entre ellos crecía un abismo, cada hora más ancho, más profundo. El lunes comenzó como cualquier otro, pero Carmen no se olvidaba de su cita con Paola. A las 11 se verían en la cafetería. Solo tenía que esperar a que Carlos saliera para el trabajo. Carlos se levantó a las 7, se duchó, desayunó, besó a su esposa al salir, todo según el guión habitual. Nos vemos esta noche, cariño, dijo en la puerta. No me eches de menos. Adiós, respondió Carmen con una sonrisa forzada. Pero a las 7:30, cuando la puerta se cerró tras él, por fin pudo respirar. La noche había estado llena de pensamientos atormentados, otra noche sin dormir. Esperó a que los pasos de Carlos en la escalera se desvanecieran, luego volvió al dormitorio. En la mesita estaba el teléfono que su marido había olvidado. Otra vez lo olvidó, murmuró Carmen en voz baja. El corazón empezó a latirle más deprisa. ¿Habría nuevos mensajes? ¿Nuevas pruebas de traición? Tomó el teléfono con manos temblorosas, tecleó la contraseña con dedos fríos y abrió la conversación con el número sin nombre. Sí, había mensajes. De esa misma mañana, enviados 1 hora antes, mientras Carlos desayunaba con ella. Buenos días, mi amor. Buenos días, Sol. Te extrañé toda la noche. ¿Cuándo nos vemos? Quiero estar contigo. Después del trabajo. Ya pensaré qué decirle a Carmen. ¿Cuánto más hay que soportar esta mentira? Ya falta poco. Te lo prometí. Carmen empezó a leer desde el principio. Los mensajes databan de marzo. 6 meses de engaño. El primer mensaje. Gracias por una noche maravillosa. A mí también me encantó. Hacía tiempo que no me sentía tan bien con una mujer. ¿Y tu esposa? ¿No sospecha? No. Carmen es confiada, trabaja hasta tarde, llega agotada. Me siento culpable. No deberías. Yo elegí este camino. Mayo. La relación se profundiza. No puedo seguir ocultando lo que siento. Y yo te amo, pero necesitamos tiempo.
¿Cuánto más? Hasta el otoño. Entonces lo resolveremos todo. Julio. Los planes se vuelven más concretos. ¿De verdad quieres divorciarte? Sí. Carmen y yo somos más como compañeros de piso que como pareja. ¿Y si ella se opone? No lo hará. Carmen es dócil, complaciente. Te veías preciosa ayer con el vestido rojo. Gracias. Lo compré especialmente para ti. Lástima que no podamos estar juntos abiertamente. Pronto todo cambiará. Mi esposa no sospecha nada. ¿Y si se entera? No lo hará. Carmen es demasiado confiada. Me da pena. ¿Por qué? Encontrará a alguien más. Eres cruel. Soy realista. El amor se acaba, solo queda la costumbre. Carmen dejó caer el teléfono y se llevó las manos a la cabeza. Le temblaban tanto que casi se le cae al suelo. Sentía un nudo en el estómago que le dolía físicamente. 6 meses. Carlos llevaba 6 meses viéndose con otra mujer, diciéndole las mismas palabras dulces que a ella, prometiéndole dejar a su familia. ¿Cómo no se dio cuenta de nada? ¿De verdad era tan ingenua? Recordó los últimos meses. Carlos empezó a quedarse más tiempo en la oficina, hablaba de proyectos complejos, de pedidos urgentes. Y Carmen le creía. Los fines de semana, a veces, se iba a obras. Tengo que supervisar el avance, decía. Carmen nunca se quejaba, lo apoyaba. Qué ciega había estado. Todas esas salidas, los retrasos, las llamadas repentinas, signos clásicos de una infidelidad. Y ella no veía nada. Se levantó y fue a la ventana. Afuera todo parecía normal, gente apresurada camino al trabajo, cada uno con sus preocupaciones, sus secretos. Y dentro de Carmen crecía una vida, un hijo de un hombre que consideraba a su familia una carga. Tenía que llamar al trabajo y pedir una baja. Hoy no sería capaz de rendir. Teresa marcó el número de su jefa con dedos temblorosos. Soy Carmen. Estoy enferma. No podré ir hoy. ¿Qué te pasa? Preguntó Teresa con preocupación. Tienes la voz muy apagada. Me subió la fiebre, mintió Carmen. Creo que me resfrié en la fiesta. Cuídate. No te apures por volver, respondió Teresa con amabilidad. La salud es lo primero. Carmen colgó y volvió a tomar el móvil de Carlos. Necesitaba entenderlo todo, medir el alcance de la traición. Abrió la galería. Había fotos, muchas fotos que nunca había visto, Carlos con una mujer desconocida. Una rubia de unos 25 años, guapa, delgada, con una sonrisa radiante, vestida con el vestido rojo que mencionaba en los mensajes. Carlos y ella abrazados en un restaurante, besándose en el paseo marítimo, paseando en el parque que Carmen consideraba su lugar especial. En una de las fotos, la mujer llevaba una blusa familiar. Carmen la había visto en su armario. Eso significaba que la amante de Carlos había estado en su casa. Dios mío. Susurró, sintiendo náuseas. En esa cama, en la que ella dormía con su marido desde hacía 5 años, había estado otra mujer. En esa casa, que Carmen creía un lugar sagrado. Corrió al baño. Vomitó. El estómago se le retorcía con espasmos, la cabeza le daba vueltas del horror. Se dejó caer al suelo del baño y rompió a llorar. Las lágrimas corrían sin parar. Todas las emociones contenidas durante días estallaron de golpe. ¿Cuánto dolía? ¡Qué humillante! 5 años de matrimonio resultaron ser una farsa. 5 años de amor, sentimientos que solo ella había tenido. 1 hora después, Carmen logró serenarse. Tenía que prepararse para el encuentro con Paola. Recordó la conversación de ayer con su amiga. Mañana a las 11 en nuestra cafetería, habían acordado. Ahora eran las 9 de la mañana. Necesitaba arreglarse para que Paola no se asustara al verla.
Estuvo largo rato frente al espejo, intentando cubrir con base los oscuros círculos bajo los ojos. Eligió un suéter cerrado para disimular el temblor en las manos. Repitió varias veces cómo le contaría a Paola lo que había descubierto. A las 11, Carmen llegó al café junto a la fuente, era su lugar favorito con Paola. Eran amigas desde la universidad y se reunían allí cada semana para compartir noticias, problemas y alegrías. Paola ya estaba sentada en una mesa del rincón. Morena, enérgica, de 30 años, trabajaba como periodista en el periódico local. «Carmen», dijo Paola al levantarse y abrazarla fuerte. «¿Pero qué cara tienes? ¿Qué ha pasado?» Carmen se sentó frente a ella. Le temblaban las manos, los ojos estaban rojos de tanto llorar. «Paola, tengo un problema», dijo Carmen en voz baja. «Un problema serio con Carlos». «Cuéntame», respondió Paola con seriedad. «Te escucho». Carmen lo contó todo, la conversación que había oído el sábado, los mensajes encontrados, las fotos con otra mujer. Paola escuchaba en silencio, su rostro se volvía más sombrío con cada palabra. «Maldito», murmuró Paola cuando Carmen terminó. «Te ha estado engañando durante 6 meses». «¡Qué asco!» ¿Tú no sabías nada?, preguntó Carmen con súplica. ¿No lo viste con alguien? Paola dudó, apartó la mirada y comenzó a girar su taza de café entre las manos. «Paola», insistió Carmen, asustada. «Dime la verdad. ¿Qué sabes?» «Carmen», suspiró Paola con pesar. «Lo vi hace un mes en el centro comercial, con una rubia». «¿Y no me dijiste nada?», exclamó Carmen, alzando la voz. «Pensé que tal vez era una compañera», se justificó Paola, avergonzada. «O una clienta. Solo estaban hablando». «¿Hablando cómo?», preguntó Carmen con tensión. «Cuéntame bien cómo los viste», insistió con firmeza. «Fue un sábado», dijo Paola con tristeza. «Estaba comprando un regalo para mi sobrina. Vi una figura familiar, era Carlos, estaba frente a una joyería». «¿Una joyería?». Carmen se puso aún más pálida. «Sí», asintió Paola con cautela. «Estaba mirando anillos con la rubia. Ella se probaba uno. Carlos la abrazaba por la cintura, le besaba la sien». «Entonces, ¿un anillo?», susurró Carmen con horror. «Carmen, tal vez piensa pedirle matrimonio», dijo Paola con cuidado. «Después de divorciarse de mí», concluyó Carmen con amargura. «Estaban muy cerca», confesó Paola, claramente incómoda. Carlos le tomaba la mano. «Pero pensé que estaba imaginando cosas». «Dios mío, Paola». Carmen se agarró la cabeza. «¿Por qué no dijiste nada?». «No quería destruir tu felicidad», respondió Paola con tristeza. «Ustedes parecían una pareja tan perfecta». «¡Qué felicidad!». Carmen soltó una risa amarga. «¡Qué pareja perfecta!». Todo fue una mentira. Paola extendió la mano por encima de la mesa y tomó las manos de su amiga entre las suyas, cálidas y firmes. «Carmen, fue mi error», dijo con sinceridad. «Debí habértelo dicho, pero tenía miedo de equivocarme». «Ahora ya no importa», murmuró Carmen, agotada. «Lo importante es, ¿qué hago ahora?». «Divorciarte, por supuesto», dijo Paola con firmeza. «Eso no se puede perdonar». «Paola, hay algo más», dijo Carmen en voz baja. «Estoy embarazada». Paola abrió la boca de la sorpresa. La taza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. «¿Qué?», exclamó Paola, impactada. «¿Embarazada? ¿Cuándo lo supiste?». «El sábado», respondió Carmen débilmente. «Quería contárselo a Carlos durante la fiesta y luego escuché esa conversación». «Ay, Carmen». Paola la abrazó con fuerza. «¿Cómo pasó esto?».
Llevábamos 3 años intentándolo, explicó Carmen entre lágrimas. Y por fin lo logramos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Preguntó Paola con firmeza. Un hijo es una bendición, sin importar el padre. ¿Pero cómo voy a hacerlo sola?, dijo Carmen con miedo. ¿Con un bebé? No estarás sola, afirmó Paola con seguridad. Yo te voy a ayudar. Tus padres también. Vas a poder con esto, te lo prometo. ¿Y si Carlos quiere quedarse con el niño?, preguntó Carmen, angustiada. Por ley, el niño se queda con la madre, respondió Paola con tono profesional. Sobre todo si es recién nacido. Se quedaron en silencio unos minutos. Una camarera recogió los restos de la taza rota y trajo otra con café recién hecho. «Carmen, ¿vas a decírselo?», preguntó Paola con cautela. ¿Sobre el embarazo? No lo sé, confesó Carmen, desorientada. Me da miedo su reacción. ¿Y si se arrepiente?, sugirió Paola con un hilo de esperanza. ¿Y si al saber del bebé, quiere salvar el matrimonio? ¿Después de esos mensajes?, se burló Carmen con amargura. Carlos me ve como una tonta, dice que el amor se acabó. Entonces olvídalo, dijo Paola con brusquedad. Empieza una vida nueva sin él. Fácil decirlo, suspiró Carmen. Fueron 5 años juntos, rutinas, planes, sueños. ¿Qué planes?, replicó Paola con dureza. ¿Qué sueños? Carlos ya tomó todas las decisiones por ti. ¿Y qué hago hoy?, preguntó Carmen, confundida. ¿Cómo me comporto? Por ahora no digas nada, aconsejó Paola con sabiduría. Primero prepárate, busca un abogado, infórmate de tus derechos. ¿Un abogado?, se alarmó Carmen. Por supuesto, afirmó Paola. En un divorcio necesitas asesoría legal, más aún si hay un hijo de por medio. ¿Y si todavía no todo está perdido?, preguntó Carmen con esperanza. ¿Y si hablo con él? Carmen, dijo Paola con seriedad, 6 meses de engaño no son un error, son una elección. La joven asintió. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Permanecieron en la cafetería durante 2 horas. Paola la consolaba, la apoyaba, le daba consejos prácticos. Lo más importante, no le muestres que sabes, dijo Paola al despedirse. No hasta que estés preparada para enfrentarlo. ¿Y cómo lo escondo?, preguntó Carmen con impotencia. No sé fingir. Tendrás que aprender, dijo Paola con firmeza. Juega su propio juego. Carmen volvió a casa hacia las 3 de la tarde. Carlos aún no había regresado del trabajo. Era el momento de inspeccionar la casa, buscar rastros de la amante. Entró en el salón. Sobre la mesa de centro había recibos de restaurantes caros, lugares donde ella y Carlos nunca habían estado, cuentas para 2 personas, vinos costosos, platos exóticos. En el cajón de la mesa encontró una tarjeta de visita de un salón de belleza, manicura, pedicura. Ana. Carmen nunca había ido allí, así que la tarjeta pertenecía a la amante. En los bolsillos de la chaqueta de Carlos había entradas para el teatro de la semana pasada. Carmen recordaba esa noche, su esposo le había dicho que tenía que quedarse a trabajar horas extras. En el dormitorio todo parecía normal, pero Carmen notó detalles. En su armario faltaba una blusa, la misma que llevaba la rubia en una de las fotos. En el baño había un champú nuevo, caro, importado. Carmen no lo usaba. Carlos lo había comprado para otra. En la cocina, en el cubo de basura, había un envoltorio de bombones finos. Carlos había dicho que eran para su madre, pero no se los había dado. Cada hallazgo era como una puñalada. Otra mujer había estado en su casa, había usado sus cosas, dormido en su cama. Carmen se sentó en el sofá y sacó su móvil.
Buscó el contacto de un abogado de familia que una compañera le había recomendado. Alejandro, dijo con voz temblorosa. Me habló de usted, Lucía. Necesito una consulta sobre divorcio. Por supuesto, respondió el abogado con profesionalidad. ¿Cuándo puede venir? Mañana por la mañana, pidió Carmen. Es urgente. Está bien, aceptó el abogado. Venga a las 10 y traiga el certificado de matrimonio. Carmen anotó la dirección. El primer paso estaba dado. Mañana sabría cuáles eran sus derechos. A las 6 de la tarde, Carlos regresó del trabajo, alegre, de buen humor. Besó a su esposa como siempre. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó con dulzura. ¿Qué has hecho hoy? Estuve en casa, respondió ella con calma. Me dolía la cabeza. Pedí la baja. Bien hecho, dijo Carlos con aparente preocupación. La salud es lo primero. Hipócrita, pensó Carmen. Finge ser un esposo atento y planea escaparse con otra. ¿Y tú?, preguntó la joven, fingiendo interés. ¿Cómo fue el trabajo? Normal, respondió Carlos con desgano. Reuniones, proyectos, la rutina de siempre. ¿Mañana también volverás tarde?, preguntó Carmen con cautela. Tal vez, contestó Carlos evasivamente. Se acumularon cosas el fin de semana. Carmen asintió con comprensión. Ahora sabía perfectamente a qué se refería con cosas. La tarde transcurrió como de costumbre, cena, televisión, charlas banales. Carlos estaba encantador y atento, pero Carmen notaba la falsedad en cada gesto, escuchaba la mentira en cada palabra. A las 10 de la noche sonó el teléfono de Carlos. Él miró la pantalla y frunció ligeramente el ceño. Perdona, es una llamada de trabajo, dijo en tono de disculpa. Un cliente importante. Carlos salió al despacho. Carmen aguzó el oído para escuchar la conversación. Hola, mi sol, decía Carlos en voz baja y tierna. Te he echado de menos todo el día. Claro que estoy libre. Carmen está dormida, se acuesta temprano. Mañana nos vemos, sin falta, después del trabajo. Yo también te amo. Hasta pronto, cariño. Carmen se volvió hacia la pared, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero debía llorar en silencio. Carlos volvió 5 minutos después y se acostó junto a su esposa. Trabajas hasta tarde, comentó Carmen con tono de reproche. Así es el trabajo, suspiró Carlos. Los clientes no entienden de horarios. Buenas noches, dijo Carmen en voz baja. Buenas noches, amor, respondió Carlos con la familiaridad de siempre, pero ella ya no creía ni una sola palabra. Mañana empezaría una nueva vida, una vida sin ilusiones. El martes comenzó con Carmen despertándose antes que su esposo. A las 7 de la mañana ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Las manos le temblaban menos que el día anterior. La decisión estaba tomada. Hoy iría al abogado, hoy conocería sus derechos, y por la noche hablaría con Carlos. Buenos días, cariño, dijo Carlos al entrar en la cocina, fresco tras la ducha. Buenos días, respondió Carmen con voz neutra. Colocó un plato con huevos frente a él, se sentó enfrente y lo observó con atención. ¿Dormiste bien?, preguntó Carlos amablemente, cortando los huevos. Bien, mintió Carmen con calma. En realidad, no había dormido. Había pasado la noche entera pensando en la conversación pendiente, ensayando las palabras, preparándose para lo peor. Hoy no iré a trabajar, dijo Carmen con naturalidad. Voy a tomar otro día de baja. Bien hecho, aprobó Carlos con tono cuidadoso. Recupérate bien. ¿Y tú hoy no vas a llegar tarde?, preguntó Carmen con aparente inocencia. Carlos levantó la vista del plato, una chispa de precaución cruzó su rostro. ¿Por qué preguntas?, inquirió con cautela. Quiero prepararte algo especial para cenar,
explicó Carmen con una dulce sonrisa. Hace tiempo que no te consiento. ¡Qué detalle!, dijo Carlos con alivio visible. Intentaré salir temprano. Pero ella vio cómo Carlos sacó rápidamente el teléfono y escribió un mensaje debajo de la mesa. Segaramente avisando a su amante que los planes cambiaron, pensó Carmen con amargura. Tengo que irme, dijo Carlos, levantándose de la mesa. Hoy tengo una reunión importante con los clientes. Carlos besó a su esposa en la frente, como de costumbre. Carmen se contuvo para no apartarse. Hasta luego, dijo ella con tono neutral. Nos vemos esta noche, respondió Carlos y se fue. Carmen esperó a que sus pasos se perdieran en la escalera, luego se vistió rápidamente y salió de casa. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio imponente con columnas de mármol. Alejandro resultó ser un hombre de mediana edad, con sienes canosas, atento y profesional. Cuénteme su situación con detalle, pidió el abogado. Carmen lo explicó todo, la infidelidad de su esposo, su embarazo, su deseo de divorciarse. Entiendo, asintió Alejandro con seriedad. ¿Tiene pruebas de la infidelidad? Mensajes en el teléfono, respondió ella. Fotos con la amante. Perfecto, dijo el abogado con aprobación. Eso será útil ante el juez. ¿Y cómo se divide la propiedad?, preguntó Carmen con sentido práctico. ¿A nombre de quién está registrada la vivienda?, quiso saber Alejandro. De mi esposo, contestó Carmen. Pero la compramos ya casados. Entonces, legalmente la mitad es suya, explicó Alejandro con seguridad. Además, le corresponden alimentos para el hijo, un 25% del sueldo de su marido. ¿Y si Carlos acepta divorciarse de manera amistosa?, preguntó Carmen con esperanza. Lo gestionamos por el registro civil, respondió el abogado con confianza. Más rápido y económico, pero ambos deben estar de acuerdo. ¿Y qué pasa con el niño?, preguntó Carmen, visiblemente preocupada. El hijo quedará con la madre, afirmó Alejandro sin dudar. El padre deberá pagar pensión. ¿Y si Carlos se niega a reconocer la paternidad?, preguntó Carmen con temor. Se hará una prueba de ADN después del nacimiento, aclaró Alejandro tranquilamente, pero es un trámite rutinario. El abogado explicó todo el proceso de divorcio con detalle, el reparto de bienes, los derechos de la madre, consejos prácticos. Lo importante es que no se precipite, dijo al final de la reunión. Prepárese emocionalmente y reúna toda la documentación. ¿Y cuándo es mejor decírselo a mi esposo?, preguntó Carmen con ansiedad. Cuando usted se sienta preparada, respondió Alejandro con sabiduría. Pero tampoco lo retrase demasiado. Carmen regresó a casa a la 1 de la tarde. Se sentía más segura. Ahora conocía sus derechos, sabía qué pasos dar. El resto del día lo dedicó a los preparativos. Carmen cocinaba una cena especial, tal vez la última que compartirían juntos. De pie frente al espejo del dormitorio, ensayaba las palabras para la conversación. Carlos, sé que me has sido infiel. Demasiado directo. Tenemos que hablar. Carmen se presionó el vientre con la mano. Allí crecía un bebé, un hijo que tenía derecho a conocer la verdad sobre su padre. A las 6 de la tarde regresó Carlos. Se sorprendió al ver la mesa elegantemente servida. Vaya, dijo Carlos con admiración. ¿Qué celebramos? Simplemente me dieron ganas, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. En la mesa estaban sus platos favoritos, cerdo al horno con hierbas, ensalada de camarones, vino tinto en copas de cristal. Gracias, cariño, dijo Carlos conmovido. Eres la mejor esposa del mundo. Qué fácil le resulta mentir, pensó Carmen. Qué natural le sale decir palabras falsas. Cenaron hablando de banalidades. Carlos contaba cosas del trabajo y Carmen lo escuchaba sin mucha atención, observándolo con atención.
Carlos, dijo ella con determinación después de cenar, necesito hablar contigo. ¿De qué? Preguntó Carlos despreocupado, sirviéndose más vino. De nosotros, respondió Carmen con seriedad. De nuestra relación. Carlos dejó la copa sobre la mesa y miró a su esposa con atención. ¿Pasó algo? Preguntó con un tono más cauteloso. Podría decirse que sí, dijo Carmen con calma. Se levantó de la mesa y se acercó lentamente a él, sentándose a su lado en el sofá. Carlos, lo sé, dijo Carmen en voz baja pero firme. ¿Qué sabes? Repitió Carlos con tensión, empalideciendo. Sobre ella, respondió simplemente. Sobre tu amante. Carlos se puso aún más pálido y dejó la copa con una mano temblorosa. ¿De qué estás hablando? Preguntó con inseguridad. ¿Qué amante? Una rubia de 25 años, dijo Carmen con calma. Se ven desde marzo. Carmen, ¿qué dices? Comenzó Carlos, visiblemente nervioso, pero su esposa lo interrumpió. Leí sus mensajes, afirmó Carmen con firmeza. Vi las fotos. Carlos se cubrió la cara con las manos y permaneció en silencio, respirando con dificultad. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó finalmente en voz baja, sin levantar la cabeza. Por casualidad, respondió Carmen sin mostrar emociones. El sábado oí tu conversación. ¿Qué conversación? Preguntó Carlos, levantando la cabeza sin comprender. Hablabas con ella por teléfono, explicó Carmen con frialdad. Me llamaste ingenua, dijiste que soy una tonta. Carlos alzó la mirada y la miró con culpa. Carmen, puedo explicarlo. Empezó a decir con tono suplicante. Explícate. Dijo Carmen con un tono helado. Eso simplemente pasó, balbuceó Carlos, desconcertado. No lo planeé. ¿6 meses sin planearlo? Replicó Carmen con ironía. Quería contártelo, se justificó Carlos, pero no sabía cómo. ¿Querías contarme? Repitió Carmen con sarcasmo. ¿O simplemente querías irte? Carlos guardó silencio, la respuesta estaba escrita en su rostro pálido. ¿La amas? Preguntó Carmen directamente, apretando los puños. Carlos tardó en responder. Finalmente, asintió lentamente. Sí, admitió en voz baja. La amo. ¿Y a mí? Preguntó Carmen, mirándolo a los ojos. ¿Tú me amas? Carmen, hace tiempo que vivimos como compañeros de piso, dijo Carlos con cautela. Tú misma lo sabes. Sé que viví 5 años en una mentira. Respondió ella con amargura. No fue una mentira, protestó Carlos débilmente. Solo, los sentimientos cambiaron. ¿Cambiaron? Repitió Carmen con dolor. ¿O nunca existieron? ¿Pensabas casarte con ella? Preguntó con firmeza. Carlos se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo lo sabes? Susurró con miedo. Paola los vio en una joyería, explicó Carmen con calma. Escogían un anillo. Carmen, empezó Carlos, pero las palabras se le atragantaron. Así que es serio, concluyó Carmen con una sonrisa amarga. No era solo una aventura. Sí, admitió Carlos apenas audible. Es serio. ¿Y cuándo es la boda? Preguntó Carmen con sarcasmo. ¿Después de nuestro divorcio? Carlos se cubrió el rostro con vergüenza. ¿En 6 meses? ¿La planeaban para dentro de 6 meses? Carlos no respondió. Se levantó del sofá y fue bruscamente hacia la ventana. ¿Qué quieres? Preguntó sin mirarla. Quiero honestidad, respondió Carmen con firmeza. Quiero saber la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Carlos, agotado. ¿Cuándo dejaste de amarme? Le preguntó directamente. Carlos se giró hacia ella, con el rostro cansado y derrotado. No lo sé,
admitió sinceramente. Pasó poco a poco. ¿Y ella? Preguntó Carmen. ¿Cómo se conocieron? En el trabajo, respondió Carlos en voz baja. Estrella es diseñadora, trabaja con nuestra empresa. Estrella, repitió Carmen con una mueca. Bonito nombre. Carmen, no quise hacerte daño, dijo Carlos con culpa. Pero lo hiciste, afirmó Carmen con dureza. Durante 6 meses, lo hiciste. No sabía qué hacer, se justificó Carlos. Tenía miedo de herirte. Pero no te dio miedo herirme con tus mentiras, replicó Carmen con dureza. Carlos bajó la cabeza, parecía miserable y derrotado. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó en voz baja. Divorcio, respondió Carmen con calma. Carmen, ¿podemos pensarlo? Suplicó Carlos. Hablemos con tranquilidad. ¿Hablar de qué? Se sorprendió ella. Tú ya hiciste tu elección. Pero llevamos tantos años juntos, insistió Carlos, suplicante. Juntos, asintió Carmen con tristeza. Pero tú pensabas en otra. Carlos volvió a sentarse en el sofá y tomó las manos de su esposa con cuidado. Carmen, intentemos empezar de nuevo, pidió Carlos desesperado. Voy a dejarla. No hace falta, dijo Carmen, soltando sus manos. Ya es tarde. ¿Por qué tarde? Preguntó Carlos, sin entender. Porque estoy embarazada, dijo Carmen en voz baja. Carlos se quedó inmóvil, sus ojos se agrandaron por el impacto. ¿Qué? Repitió, conmocionado. Estoy embarazada, repitió Carmen con paciencia. Lo supe el sábado. ¿El sábado? Repitió Carlos aturdido. Iba a contártelo durante la fiesta, explicó con tristeza. Pero escuché tu conversación. Carlos se levantó y empezó a caminar por la habitación, nervioso. Embarazada, murmuraba Carlos, desconcertado. ¿Cómo puede ser? De la forma habitual, respondió Carmen secamente. Pero lo intentamos tanto tiempo. Exclamó Carlos, perdido. Y al fin resultó, confirmó Carmen con amargura. Carlos se detuvo, miró a su esposa con miedo. ¿Y ahora qué? Preguntó, sin saber qué decir. Ahora voy a tener a mi hijo, dijo Carmen con firmeza. Tú decide qué harás. ¿Cómo que decida? Preguntó Carlos, confundido. Si te quedas conmigo o te vas con ella, explicó Carmen con calma. Carlos se dejó caer lentamente en la silla, como si las piernas no lo sostuvieran, y se sirvió una copa de vino hasta el borde. Es demasiado inesperado, dijo Carlos, desorientado. Necesito tiempo para pensar. Claro, aceptó Carmen con indiferencia. Solo que sepas, ya no voy a esperar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Carlos, receloso. Quiero decir que mañana presentaré la solicitud de divorcio, declaró ella con decisión. ¿Mañana? Se horrorizó Carlos. ¿Tan rápido? Porque estoy cansada de vivir en la incertidumbre, respondió Carmen con cansancio. Carlos se bebió el vino de un trago y se quedó en silencio, reflexionando sobre la situación. ¿Y si te elijo a ti? Preguntó Carlos con inseguridad. Es tarde, respondió Carmen categóricamente. La confianza está rota. Carmen, no seas tan tajante, suplicó Carlos. Si puedo, replicó ella con firmeza. Cuando has vivido medio año en una mentira. Carlos se levantó y se acercó a su esposa, intentó abrazarla torpemente. No me toques, dijo Carmen con frialdad. Carmen, por favor, rogó Carlos. Dame una oportunidad. Ya la tuviste, contestó ella con determinación. Carlos se alejó hacia la ventana y estuvo mucho rato mirando la calle en silencio. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro pesado. Ya entendí. ¿Qué entendiste? Preguntó Carmen. Que todo se acabó, respondió Carlos con tristeza.
Sí, confirmó Carmen. Todo se acabó. Carlos se giró hacia ella. Tenía los ojos húmedos por las lágrimas. No quería que terminara así, dijo sinceramente. Pero así terminó, constató Carmen sin emoción. ¿Y el bebé? Preguntó Carlos con preocupación. El bebé se quedará conmigo, respondió ella con firmeza. Voy a ayudar, prometió Carlos. Estás obligado por ley, le recordó Carmen con sequedad. Carlos asintió, entendía que se lo había ganado. Voy a recoger mis cosas, dijo en voz baja. ¿Hoy? Preguntó Carmen. Sí, respondió él con decisión. Será lo mejor. Carlos fue al dormitorio lentamente. Ella escuchaba el sonido de las cremalleras, el roce de la ropa al ser guardada en la maleta. Media hora después, Carlos volvió con 2 grandes bolsas. ¿Eso es todo? Preguntó Carmen con calma. Por ahora, sí, contestó Carlos suavemente. Lo demás lo recogeré luego. Se quedaron parados en el recibidor, incómodos. 5 años de matrimonio terminaban en ese pasillo estrecho. Carmen, perdóname, dijo Carlos en voz baja. Te perdono, respondió Carmen simplemente. Si necesitas algo, empezó Carlos. Mi abogado se pondrá en contacto, lo interrumpió Carmen con tono profesional. Carlos asintió, abrió la puerta con una mano temblorosa. Adiós, dijo en el umbral. Adiós, respondió Carmen. La puerta se cerró suavemente. Carmen se quedó sola en el silencio del apartamento. Caminó hasta la sala de estar, se sentó en el sofá y puso la mano con ternura sobre su vientre. Ahora estamos solos, pequeño, susurró Carmen. Pero lo lograremos. Afuera, los faroles amarillos iluminaban la calle, la ciudad seguía su curso, mientras que en ese pequeño apartamento comenzaba una nueva historia, la historia de una madre y su hijo, una historia sin mentiras ni engaños, una historia con esperanza hacia un futuro mejor. La primera noche en soledad fue extraña. Carmen yacía en medio de la cama ancha sin saber qué hacer con sus brazos. Durante 5 años, Carlos durmió a su lado. Ahora, la mitad de la cama estaba vacía. Pero curiosamente no sentía miedo, al contrario, por primera vez en muchos días, Carmen sentía paz. Ya no tenía que fingir, ya no debía interpretar el papel de esposa feliz. El miércoles por la mañana, Carmen se despertó con náuseas y corrió al baño. Ahí estaba, la temida pero esperada señal, el embarazo era real, su vida estaba cambiando de verdad. Buenos días, bebé, susurró con ternura, acariciándose el vientre. ¿Cómo estás? El bebé, por supuesto, no respondió, pero Carmen sintió calor en el pecho. Ahora eran un equipo, madre e hijo contra el mundo. Lo primero que debía hacer era llamar al trabajo y contarle la verdad a su jefa. Teresa, dijo al teléfono, nerviosa. Soy Carmen. ¿Puedo pasar a verte? Necesito hablar contigo. Por supuesto, respondió la jefa con empatía. ¿Es algo serio? Sí, admitió Carmen con sinceridad. Muy serio. 1 hora después, estaba sentada en el despacho de Teresa, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos. Llevaban 3 años trabajando juntas. Cuéntame, dijo Teresa suavemente. ¿Qué ha pasado? Me estoy divorciando, dijo Carmen directamente. Y estoy embarazada. Teresa dejó el bolígrafo con sorpresa y miró a su empleada con atención. Dios mío, exclamó con compasión. ¿Cómo ha pasado esto? Mi marido encontró a otra, explicó Carmen con calma. Me fue infiel durante 6 meses. ¡Qué canalla!, exclamó Teresa con indignación sincera. ¿Y ahora? Ahora estoy sola con un bebé, respondió Carmen simplemente. Necesito trabajar. Carmen, dijo Teresa con calidez. No te preocupes, tienes tu trabajo. Gracias, respondió Carmen con alivio.
¿Y la baja por maternidad? Preguntó Teresa con sensatez. Trabajaré hasta el final, prometió Carmen con determinación. Necesito el dinero. Lo entiendo, asintió su jefa con comprensión. Si necesitas algo, cuenta con nosotros. Te ayudaremos en lo que podamos. Después de la conversación con Teresa, Carmen fue al centro de salud para registrarse en el control del embarazo. Es temprano aún, dijo la doctora con tono profesional, revisando los resultados de los análisis. Unas 6 semanas aproximadamente. ¿Cómo te sientes? Tengo náuseas por las mañanas, respondió Carmen con sinceridad. Me canso rápido. Es completamente normal, la tranquilizó la doctora amablemente. Toma tus vitaminas, descansa más y, sobre todo, nada de estrés. Lo intentaré, prometió Carmen, sin mencionar el divorcio. ¿El padre del bebé ya lo sabe? Preguntó la doctora con discreción. Sí, lo sabe, confirmó Carmen brevemente. Después de la consulta, Carmen pasó por el supermercado. Era momento de cambiar su dieta, de pensar en el bebé. En la sección de alimentos infantiles, una joven madre estaba con un cochecito. El bebé dormía con los puñitos cerrados. Carmen lo observó un largo rato. Pronto tendría también a ese pequeño ser indefenso que dependería totalmente de ella. ¡Qué bebé tan hermoso!, le dijo Carmen sinceramente a la joven madre. Gracias, respondió la mujer con una sonrisa radiante. Mi hijo tiene 2 meses. ¿Es tu primer hijo?, preguntó Carmen con curiosidad. Sí, asintió con entusiasmo. Al principio daba miedo, pero ahora no imagino mi vida sin él. Carmen compró vitaminas prenatales, requesón, frutas, leche, todo lo necesario para la salud del futuro bebé. Ya en casa, llamó a Paola. Su amiga notó algo en su voz de inmediato. Carmen, ¿qué pasó?, preguntó preocupada. Tu voz suena diferente. Hablé con Carlos, dijo Carmen con calma. Se fue. ¿Se fue del todo?, preguntó Paola con inquietud. Del todo, confirmó Carmen con firmeza. Ayer se llevó sus cosas. ¿Y cómo estás tú?, inquirió su amiga con cautela. Bien, dijo Carmen, sorprendida de sí misma. Incluso me siento más ligera. ¿Segura?, dudó Paola. ¿No estás fingiendo? No finjo, aseguró Carmen con honestidad. La verdad duele menos que una mentira bonita. Bien dicho. La elogió Paola con aprobación. ¿Y el bebé? ¿Se lo contaste? Se lo conté, confirmó Carmen. Carlos quedó en shock. ¿Y qué dijo?, preguntó Paola con curiosidad. Que va a ayudar, respondió con indiferencia. Está obligado por la ley. Entonces perfecto, dijo Paola satisfecha. ¿Y hoy qué planes tienes? Voy a ver a mis padres, decidió Carmen. Es hora de contarles todo. Los padres de Carmen vivían en otro barrio de la ciudad, el padre estaba jubilado, la madre trabajaba en una biblioteca, gente sencilla y honesta. Carmen, exclamó su madre al abrir la puerta. ¡Qué sorpresa tan linda! Hola, mamá, dijo Carmen con calidez, abrazándola. Pasa, pasa. Se apresuró su madre con alegría. Papá está en el garaje, voy a llamarlo. Se sentaron en la cocina, junto a la mesa redonda, su madre puso la cafetera y sacó galletas. Estás pálida, observó su madre, preocupada. ¿No estarás enferma? Mamá, tengo que contarte algo, dijo Carmen con seriedad. Entró a la cocina el padre, un hombre alto, canoso, con un overol de trabajo. Nuestra hija ha venido, dijo con alegría sincera. ¿Y Carlos? Justo de eso quiero hablar, dijo Carmen en voz baja. Los padres se sentaron cerca, con rostros ya serios y preocupados. Carlos y yo nos vamos a divorciar, dijo ella directamente.
La madre se llevó las manos a la cara, conmocionada. El padre frunció el ceño con enojo. ¿Cómo que divorciarse?, preguntó la madre, desconcertada. ¿Por qué? Encontró a otra mujer, explicó Carmen con calma. Me ha estado engañando durante 6 meses. Hijo de perra, murmuró el padre con rabia contenida. Manuel, lo reprendió la madre con severidad. No hables así delante de tu hija. ¿Y por qué no?, replicó el indignado. Ese tipo no es un hombre, es un desgraciado. Mamá, papá, intervino Carmen con suavidad, hay otra cosa que quiero contarles. ¿Qué cosa?, preguntaron los dos al mismo tiempo, alarmados. Estoy embarazada, dijo Carmen en voz baja. El silencio llenó la cocina, los padres procesaban la noticia sin creer lo que acababan de oír. ¿Embarazada?, repitió la madre, estupefacta. Sí, asintió ella con serenidad. Me enteré el fin de semana. ¿Y ahora qué?, preguntó el padre, confundido. Ahora voy a tener a mi hijo, dijo Carmen con firmeza. Y lo voy a criar sola. ¿Sola?, se alarmó la madre, asustada. ¿Cómo que sola? ¿Y cómo si no?, dijo Carmen con resignación. Carlos eligió a otra. Pero el bebé también es suyo, protestó la madre con razón. Lo es, admitió Carmen. Pero Carlos no lo quiere. ¿Y por qué no nos dijiste nada?, sollozó la madre, dolida. Te habríamos apoyado. No quería preocuparlos, se disculpó Carmen con culpa. Pensé que podía con todo sola. Hija, somos familia, dijo el padre con severidad. Y en la familia los problemas se enfrentan juntos. Ya lo sé, asintió Carmen, arrepentida. No volveré a ocultarles nada. ¿Y cómo reaccionó Carlos al saber del embarazo?, preguntó la madre con cautela. Se quedó paralizado, respondió sinceramente Carmen. Por un momento quiso reconciliarse, pero ya era tarde. Haces bien, aprobó el padre con decisión. Ese traidor no merece nada. El padre se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en la cocina, nervioso. Si tan solo pudiera encontrar a ese desgraciado, murmuró con rabia. Tendríamos una conversación de hombre a hombre. Papá, no hace falta, pidió Carmen suplicante. Todo ya está decidido. Carmen, querida, dijo la madre entre lágrimas. ¿Cómo vas a poder sola? Puedo hacerlo, afirmó Carmen con seguridad. No soy la primera ni la última. Y nosotros te ayudaremos, prometió la madre con pasión. Claro que sí, añadió el padre con determinación. Es nuestro nieto el que viene en camino. O nieta, sonrió ella con esperanza. Da igual, dijo el padre convencido. Lo importante es que nazca sano. La madre, conmovida, rompió en llanto y abrazó fuerte a su hija. Mi niña, susurraba la madre con ternura. Cuánto lo siento por ti. No sientan pena, pidió Carmen. Mejor alégrense, pronto serán abuelos. Y nos alegramos, afirmó el padre con firmeza. Los nietos son una bendición. Carmen pasó toda la tarde con sus padres, les contó los detalles, hicieron planes juntos y se sintió arropada por su apoyo. Ven a vivir con nosotros, ofreció su madre con cariño. Tenemos una habitación libre. Gracias, respondió ella con gratitud. Por ahora me quedaré en el piso, después veremos. ¿Y el dinero?, preguntó el padre con sentido práctico. Sigo trabajando, contestó Carmen con seguridad. Y él pagará la pensión. Me las arreglaré. ¿Y si no puede sola?, se preocupó la madre con ansiedad. Podré, repitió Carmen con convicción. Seguro que sí. Volvió tarde a casa, el piso estaba silencioso y vacío, pero ya no le daba miedo.
Al día siguiente, Carmen fue a una tienda de artículos para bebés, tenía que comprar lo básico. ¿Es tu primer hijo?, preguntó amablemente la dependienta al notar su expresión de duda. Sí, asintió Carmen sinceramente. Y lo criaré sola. Entiendo, dijo la mujer con compasión. Entonces compra solo lo esencial: cochecito, cuna, silla de auto. Lo demás puede esperar. Carmen asintió con gratitud, era reconfortante encontrar personas comprensivas. Al llegar a casa, fue al dormitorio y abrió el armario, la mitad estaba vacía, con ropa de Carlos que aún colgaba allí. Ahora podía organizarlo todo a su gusto. Sacó unos vaqueros viejos, pronto no le servirían. Era hora de comprar ropa de maternidad. Se preguntaba si sería niño o niña. Lo importante era que naciera sano, lo demás no importaba. Sobre la mesita de noche estaban los documentos del abogado. Al día siguiente debía presentar la solicitud de divorcio en el registro civil. Carmen tomó el bolígrafo y firmó con decisión, sin dudas, una etapa terminaba, comenzaba otra. En el móvil había un mensaje de Carlos: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Carmen pensó un momento y respondió: bien. Mañana presento los papeles del divorcio. La respuesta llegó enseguida: entiendo. Llámame si necesitas algo. No contestó. La comunicación había terminado. Comenzaba un nuevo capítulo. Se acostó y puso la mano sobre su vientre. Allí crecía su bebé, aún diminuto, pero ya muy suyo. Lo lograremos, susurró Carmen con ternura en la oscuridad. Te prometo una buena vida. Afuera, la ciudad nocturna seguía su curso. Algunas ventanas seguían iluminadas, cada una con su propia historia, su drama o su alegría. Y en ese pequeño piso nacía una nueva familia, formada por dos personas, una madre y su hijo. 6 meses después, Carmen estaba de pie junto a la ventana del cuarto del bebé, acariciándose el vientre redondeado. Faltaban 3 semanas para el parto. Los médicos le habían dicho que sería una niña. Pronto nos veremos, Sofía, susurraba Carmen con ternura. Había elegido el nombre ella misma: Sofía, sabiduría. Que su hija creciera inteligente y fuerte. La habitación de la bebé ya estaba lista: cuna, cambiador, un armario con ropita diminuta, todo en tonos rosa y blanco, suave y delicado. El divorcio se había tramitado rápido. Carlos no se opuso, incluso ayudó con los papeles. Pagaba la pensión puntualmente, pero evitaban encontrarse. Paola visitaba a su amiga con frecuencia, la ayudaba a elegir el cochecito, la cuna, la ropita, y ya era la madrina de la niña aún no nacida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Paola con cariño al entrar en el piso. Un poco pesada, admitió Carmen sinceramente. Pero ya falta poco. ¿Estás nerviosa?, inquirió la amiga con empatía. Un poco, dijo Carmen con honestidad. Pero más que nada, me siento feliz. Estaban sentadas en la cocina, tomando café con pastel. Paola había traído otro regalo para la bebé. ¿Has sabido algo de Carlos?, preguntó Paola con cautela. Envía la pensión, respondió Carmen con indiferencia. Nada más. Y mejor así, dijo Paola con firmeza. No tiene nada que hacer aquí. No me molestaría, sorprendió Carmen con calma. Si quiere ver a su hija, está en su derecho. ¿De verdad?, dudó Paola con asombro. De verdad, asintió Carmen con convicción. Sofía tiene derecho a conocer a su padre. Eres increíble, dijo su amiga, negando con la cabeza, admirada. ¿Después de todo lo que pasó? El rencor destruye, dijo Carmen con sabiduría. Y yo necesito todas mis fuerzas para mi hija. Después de que Paola se fue, Carmen pasó largo rato sentada en la habitación de la bebé, imaginando cómo sería vivir allí con esa pequeña persona, las tomas nocturnas, las primeras palabras, los primeros pasos, el jardín de infancia, el colegio,
la graduación, todo estaba por venir. ¿Sería difícil? Claro que sí. Pero Carmen estaba lista, tenía trabajo, a sus padres, a una amiga leal y, sobre todo, un amor inmenso por su futura hija. Soñaba con darle todo lo mejor, una buena educación, viajes, la libertad de dedicarse a lo que le apasionara y, sobre todo, enseñarle a ser fuerte e independiente para que nunca dependiera por completo de un hombre. Carmen acarició su vientre y sonrió, la vida seguía, una vida nueva, honesta, verdadera. Y por delante, solo cosas buenas.